Hace un ratito te contábamos el comunicado de la clínica, pero las preguntas son muchísimas. ¿Por qué murió? ¿Qué fue lo que falló? Si el procedimiento era de rutina. Y allí estamos justamente en la puerta de la clínica con Dolores Cardoner. Dolores, te escuchamos. Buen día. Buen día, Romina. Todavía no se han llevado el cuerpo de Débora Pérez Volpi, que está aquí en este sanatorio de Palermo. Se espera que en el transcurso de la mañana sea trasladado a la morgue judicial, donde le realizarán una autopsia y ahí se podrán empezar a responder todas las preguntas que se están planteando desde su familia hasta los médicos y todos quienes las querían, colegas, porque es una gran incertidumbre lo que ha pasado, ¿no? El comunicado que ha diseminado la clínica deja puntos oscuros y no permite entender qué es lo que ocurrió. Primero por la vaguedad del término que habla de un cuadro abdominal complejo. Esa serie de términos dan lugar a un montón de patologías o dolencias leves que no quedan esclarecidas con el parte médico. Débora, a ella la internan el 5 de febrero, el lunes, por estos dolores que ella estaba sintiendo en la zona abdominal, y al día siguiente le realizan esta endoscopía, y según el parte médico, una endoscopía digestiva alta, como parte de una serie de estudios que tiene previsto por el cuadro que ella estaba justamente presentando, y en el medio del procedimiento ella sufre este paro cardiorrespiratorio en un lugar donde tienen toda la tecnología y todos los recursos humanos para actuar con celeridad y con el mayor profesionalismo ante una eventualidad como el paro cardiorrespiratorio de un paciente. Intentan reanimarla, pero no hubo caso y finalmente Débora termina muriendo. ¿Qué pasó? Esa es la gran incertidumbre, no se sabe. Tuvo que ver algo con la anestesia, tuvo que ver con la patología que ella estaba trayendo, tiene que ver con algo que sufría en la región abdominal, tiene que ver con algún problema cardíaco que ella estaba teniendo y no se detectó. No lo sabemos y por eso es muy difícil e inconveniente hacer inferencias de este tipo en un caso tan doloroso. La familia también ha dado un comunicado, mejor dicho, donde ha pedido respeto y privacidad. Tan solo en ese breve comunicado sí reconocen que la periodista y diputada muere en el medio justamente de un estudio y también, lógicamente, de un paro cardiorrespiratorio, pero no dan más detalles. Los detalles van a surgir seguramente entonces cuando se realice la autopsia para entender esta muerte inexplicable y que también trae aparejados muchos miedos para quienes se tienen que hacer estudios de rutina, porque la endoscopía, ustedes seguramente ahí en el piso, ¿quién no se ha realizado una endoscopía, una colonoscopía, un estudio de rutina que no reviste riesgo alguno, como tampoco reviste riesgo la sedación que te aplican para poder someterse Dolores. a este tipo de estudios? Y por eso, entonces, lo incomprensible que resulta esta muerte. Sí, dicen que la anestesista entró en Sí, estado Romina, de shock justamente por toda esa situación. Vos recién lo decíamos, ¿cuántos de nosotros nos habremos sometido a un procedimiento de estas características? ¿Y cómo es? Uno prácticamente llega caminando y en la sala de operaciones están todos de muy buen humor. Seguramente ella entró, uy, ¿cómo te va, Débora? ¿Qué tal? Uy, yo te miraba siempre, me acompañabas todas las mañanas. Uy, ¿ahora qué tal este nuevo trabajo de ser legisladora? Bueno, representar... Me imagino que habrá visto una charla muy amena, alguno que otro chiste. Después le habrán dicho, bueno, recostaste en la cama, te vamos a sedar, en unos segundos no vas a sentir más nada, te vas a quedar como dormida. Y este procedimiento, que no tarda más de 10 o 15 minutos, y en el medio de esto, el paro cardiorrespiratorio y la muerte de Débora. Me imagino toda esa situación y el estado de shock, no solamente del anestesista, sino de todo el personal que estaba allí adentro. Bueno, es inesperado, ¿no? No sé, obviamente habría que ver las estadísticas, pero la incidencia de muerte en este tipo de práctica y en una anestesia para este tipo de práctica debe ser pero bajísima en el mundo, si es que hay algún tipo de antecedentes, porque tiene que haber alguna patología grave de base o alguna situación que se hizo muy mal para que esto realmente termine en tragedia, porque es algo muy
habitual. Muy habitual en una dolencia que también es muy extendida, que es la hernia de hiato. Yo tengo hernia de hiato y la verdad se controla, se la maneja con alimentación, con alguna medicación menor, te haces endoscopías cada tanto, tampoco es tan seguido, una vez cada 3, 4 años, si es que no tenés demasiadas consecuencias, y vas controlando lo que es en definitiva una hernia en el estómago, que te genera cierta acidez en el estómago o en el esófago, y hay que controlar con la endoscopía para que no te genere, digamos, algún problema mayor. Es eso. Pero vos fíjate, yo por ejemplo me lo hice la endoscopía en el Hospital Austral, ni siquiera es en una sala de operación, ni siquiera en un quirófano, tienen una sala ahí como preparada para ese tipo de estudios, pero no llega a ser un quirófano, pero ni ahí. Tiene algunas preparaciones como para hacer ese tipo de diagnóstico, que le dicen diagnóstico por imágenes. Daniel, y nada más. Romina. Sí, tengamos en cuenta que en este caso no fue como te puede haber pasado vos cuando te hiciste la endoscopía, que tenías un turno, supongamos 4 de la tarde, llegaste, te prepararon, te pusieron el ambo, te aplicaron la sedación y te hicieron el estudio. En este caso es diferente porque Débora había llegado el día anterior ya con dolores en la zona abdominal. Por eso en las palabras claves del parte que justamente difunde el Sanatorio de la Trinidad es que ella queda internada con un cuadro abdominal complejo. Esto ocurre el lunes y al día siguiente, el martes, cerca de las 7 de la tarde, a ella, ya estando internada acá, le hacen la endoscopía digestiva alta. Por eso quizás toda la historia previa es diferente a un estudio de rutina, ¿no? Sí, coincido, sí. Dolores. Esas palabras claves, parece que el sanatorio no va a dar una explicación mayor que esta, además porque los familiares han pedido respeto y privacidad, excepto que esto se reavive de alguna manera y los familiares tengan alguna duda después de la autopsia sobre alguna cuestión, en principio esto por ahora va a quedar acá. Con lo cual, sí habría que decir, por un lado, sin ser médicos, leyendo todo lo que dicen los médicos y demás. Una es esta, que es cierto, está, como dice Dolores, estaba internada con un problema, con dolores abdominales. ¿Viste? Cuando vos que lo tenés hernia de hiato, yo que he tenido problemas, los dolores son muy fuertes, es casi una puntada acá, cuando te terminan haciendo una endoscopía para ver qué tenés allí en el estómago. Lo cierto es que hay lo único que después dice el parte es un paro cardiorrespiratorio. ¿Qué vínculo puede haber entre un problema abdominal grave y un paro cardiorrespiratorio? Parecería a simple vista ninguno. Por eso todos van a mirar la anestesia. En una anestesia que es de sedación, que es tan leve, que es ambulatoria, que es tan sencilla, y adentro de un sanatorio, es muy difícil que a alguien se le pase la anestesia. Por eso es que también se incorpora la posibilidad de que haya un problema cardiovascular o respiratorio previo que no haya salido en estudios anteriores. O sea, casi una muerte súbita. Lo que también es difícil, porque Débora era hija de un médico que murió el año pasado, en el mes de mayo, que fue director del Hospital Fernández, y que Débora, por su función y por muchas cuestiones, y por ser hija histórica de un médico sanitarista, también uno supone que tiene exámenes y controles, cómo no salió un problema, una arritmia, un problema cardíaco o respiratorio. Es decir, por eso tanta incertidumbre. Y una más, si querés te agrego, cuando una mujer como Débora Pérez Volpin, periodista, hoy ya vinculada a la política, elige un lugar para atenderse, deposita confianza y la atienden en general casi con algo de situación especial, porque al ser conocida, digo, yo me atiendo en el sanatorio, la gente es muy agradable, es muy, nada, en general tienen deferencias con quienes trabajamos en los medios, con lo cual ella elige ir al lugar de confianza donde se tiende siempre a hacerse esta internación, a hacer esta internación. Igual Quiero más decir, allá de que... para terminar, hay una serie de cosas que nos dejan en incertidumbre, ¿entendés? Es decir, un estudio demasiado sencillo, una anestesia demasiado sencilla, problemas cardíacos en una persona que seguramente se hacía estudios habituales por su profesión y demás, en un sanatorio que es de confianza y es donde se deposita la confianza. Esa conjunción de cosas te deja
con la boca abierta. Un estudio que ya se había realizado en otras ocasiones, contaban ayer sus allegados, ¿no? Sí, porque la hernia de hiato es muy común tener ese tipo de práctica en la hernia de hiato. Estaría bueno que haya alguna explicación, más allá del lógico respeto que le vamos a tener y que merece cualquier familia que ha perdido un ser querido. Está bueno que haya una explicación porque ha quedado como estigmatizada la práctica de la endoscopía. La gente que tiene turnos hoy o mañana entró en pánico, es decir, la endoscopía como riesgo de vida. Y la verdad, vos imagínate que si la endoscopía tiene un riesgo de vida, lo que puede llegar a ser una intervención, no sé, a corazón abierto, y se hacen trasplantes de 12, 14 horas con anestesia de una cantidad impresionante y se hace muy bien y con buen pronóstico aquí en la Argentina. Así que esto es algo que realmente no tiene una respuesta, no la tiene, por eso planteamos tantas dudas, tantas conjeturas, no la tiene. Evidentemente, acá había algo, pues si no, no lo hubiesen dejado internar. No vas con un dolor abdominal o una molestia en el pecho y te dicen, bueno, te quedás internado o internada si no tenés nada. Dani. Sin nada severo. No, Evidentemente, acá había algo que a los médicos no les gustó y por eso la dejaban internado. No es común que te dejen internado. Tiene que haber algo, o por lo menos una presunción de algo grave o una presunción de algo que puede llegar a ser grave. Por eso la dejan internada. Ahora, ¿qué es? No se sabe. Por eso, después sí, muere durante la endoscopía. Y ahí surgen los fantasmas. De la endoscopía, de la anestesia, surge la duda de la mala praxis, que también está dando vueltas y es algo que se debe investigar, pero no es lo único que se baraja en este momento. Algo hay que no sabemos y obviamente terminó con este desenlace, Romy. Sí, seguramente, como decía Dolores, te escuchamos. La autopsia que se le va a estar realizando seguramente en el día de hoy o mañana va a dilucidar muchas de estas preguntas. Dolores, te escuchamos. Sí, Romina, porque la clave está en qué tenía Débora antes del estudio, de dónde provenían esos dolores, tenían algún tipo de vinculación con algún trastorno cardíaco, solo se circunscribía a la zona abdominal. Todas esas respuestas van a ser dadas por la autopsia. Todavía, les decíamos, sigue aquí su pareja, Quique Sacco, el periodista Quique Sacco. Ayer a la tarde, minutos después de que Débora muriera, se acercaron sus hijos de 17 y 20 años, un varón y una mujer. La madre de Débora, que al escuchar semejante noticia, pobre mujer, se descompensó y tuvo que ser atendida aquí en la misma clínica, y después ya llegaron desde el exterior, que estaban de vacaciones, el ex marido, el primer marido de Débora, camarógrafo de Canal 13, junto a su pareja, para estar todos juntos en familia y hacerle frente a esta situación tan dolorosa, tan inesperada, y que, por supuesto, en estos casos el dolor termina opacando todo, pero más allá del dolor querrán tener respuestas, ¿no? Sí, entender Dolores, qué puede haber pasado con esta mujer aparentemente sana y que muere así, ¿no? De esta manera, en un estudio tan sencillo. Sí, habrá que ver, como bien vos decías, alguna enfermedad o dolencia o problema preexistente, pero aún así, muchas veces ante diferentes intervenciones y habiéndose realizado los prequirúrgicos, ya sea análisis de sangre y un electrocardiograma, los resultados pueden salir muy bien y sin embargo tener algún tipo de problema en la intervención quirúrgica. O sea, eso no quita que si el electro salga en perfecto estado, después tengas algún paro cardiorrespiratorio dentro de la intervención quirúrgica. También eso puede cierto, pasar muchas veces. Eso es cierto, y también justamente es cierto que cuando vos te haces una endoscopía, Daniel, vos te la hiciste, yo también, tenés un control de monitoreo cardíaco permanente a través del dedo, a través del dedo, con lo cual también adentro de un sanatorio, habiendo shock rooms creo que se llama, es también raro que tampoco te puedan, ¿cómo tiene que ser de súbito el paro? O el infarto masivo, no está claro eso, dice paro cardiorrespiratorio, dice solamente. Pero debió haber sido masivo para que no la pudiesen sacar de ese estado. Exactamente, se está hablando de un infarto masivo para que no la pudieran sacar. Que haya colapsado todo. Exactamente, porque estás en un sanatorio, estás con todos los elementos necesarios para que cuando esas pulsaciones bajan o se interrumpen, te puedan reanimar o sacar de esa situación. Fíjate que muchas veces mucha gente que ha tenido paros o infartos en sus domicilios o en lugares públicos después fueron salvados, atendidos con este shock room minutos después. Ella estaba, digamos, en el lugar donde la atendieron en el momento. O sea, es algo que
le suma más y más preguntas a toda esta cuestión que obviamente no tiene una respuesta porque es una conmoción enorme para todos. Imagínate que a vos te choquea, te sorprende, te duele, que la veías a menudo en la pantalla. Nosotros la conocimos realmente porque compartíamos la calle, los móviles, en la mañana, en la década del 90, recuerdo, bueno, miles de guardias, en la época de los 90, donde se cubría mucha nota política. Recuerdo la caída de un ministro de Justicia de Menem en el Ministerio de Justicia, con ella toda una mañana, las ganas que le ponía, y a todas las guardias, lo mismo que conocemos a su exmarido, ¿no? Marcelo, camarógrafo de Canal 13, conocido a muchas guardias, y bueno, a Enrique Sacco, la verdad, no lo conozco personalmente, pero como futbolero lo siento muy cercano, así que toda gente que te toca, te duele. Y además, también con un recorrido parecido en este sentido, porque si por un lado hemos compartido tantas guardias, Romy también, con Débora en los 90, después también hemos compartido horario, ¿no? En la mañana durante casi 10 años, en la vereda de enfrente, qué sé yo, vos o la mirabas a ella o nos mirabas a nosotros o hacías zapping, pero bueno, ahí a las 7 de la mañana, de 7 a 10, de 7 a 9. Ahora hay muchos noticieros, Dani, Sí, de cable, de aire, pero durante muchos años estábamos nosotros y estaba Débora. Sí, entonces, sí, del otro lado. indefectiblemente entrábamos a tu casa y formábamos parte de tu familia. De hecho, lo seguimos haciendo. Por eso, la figura de Débora o de tanta gente de los medios termina siendo tan cercana y tan familiar para muchos de nosotros. Y una pérdida de estas características es realmente muy, muy dolorosa porque la llevamos adentro, ¿no? En la cotidianeidad. Sí, sí, exactamente, como también la llevas vos a estas situaciones que te impactan tanto y lo ves en las redes sociales porque como que te vas familiarizando con esa persona que entra todos los días a tu casa. Y realmente lo sentimos también nosotros cuando nos comentás, nos respondés y por eso entendemos el dolor de todos y la conmoción de todos. Y ahora nos vamos a la pausa, pero también hay otra cuestión que le da más dramatismo, ¿viste? Cuando vos estás toda una vida haciendo algo que te gusta, que te apasiona, es decir, cuando llegue a tal momento, me imagino Débora habrá dicho, cuando llegue a los 50 me voy a dedicar a otra actividad que también me apasiona, a la política, y lo hizo, y al poco tiempo le pasa esto, es decir, el destino, ¿no? ¿Quién lo maneja o por qué el destino te lleva o te saca de algún lugar, en este caso tan soñado y tan esperado por ella? Porque no es casual que ella a los 50 haya dicho, bueno, hago un corte, hasta aquí una pasión, a partir de ahora mi otra pasión, la política, la gente, caminar la calle, estar con la gente. Tremendo, ¿no? Y lo había logrado. Sí, Y lo había logrado. por algunos meses. Lo estaba logrando. Lamentablemente por un corto